Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta ocasión estoy agregando un tópico y voy a ponerles el temario en Discord. En el temario de Discord agregué un tópico que es inversión por factores, en inglés es factor investing en Python. Entonces, la idea de factor investing, inversión por factores, es un enfoque de inversión que trata de obtener características cuantificables, esto es importante, características cuantificables que se les llama factores, que pueden explicar diferencias en los rendimientos. Y entonces, algunas de esas características pueden ser baja volatilidad, valor, momentum, crecimiento, efecto de palanca, etcétera, y hasta incluso la talla de la firma. ¿Y por qué esto es importante? Esto de factor investing es lo siguiente. Cuando estoy aquí en el Capital Asset Pricing Model y estoy tratando de explicar, por ejemplo, Johnson & Johnson, vamos a cambiar, en lugar de tecnología vamos a ver un poco de otros sectores. Cuando hago el plot de Johnson & Johnson, aquí ven que la correlación es baja y entonces el R cuadrada, que es el cuadrado de la correlación, que explica la información del modelo, de la recta con respecto al modelo en general, aquí pueden ver que es muy bajo. Pero si yo cambio esto por Bank of America, este ya es un poco más grande. Y la idea es lo siguiente. Aquí estoy tratando, cuando hago esto, estoy tratando de explicar en el Capital Asset Pricing Model, recuerden que estoy tratando de explicar los rendimientos de un activo A con respecto a los rendimientos de un benchmark o una referencia. En este caso se le llama el mercado, pero nada impide, cuando hago el Capital Asset Pricing Model, nada me impide decir que cambiar esto como XLF, que esta es el sector, es el ETF del sector financiero del Standard & Poor's. Entonces, si yo cambio esto, la correlación aumenta, y esto es natural porque estoy jugando con un banco. Y entonces la correlación del banco con respecto a su índice es alta, pero con respecto a su sector, recuerden que es el sector financiero, es muy alta. De la misma forma, si toman en cuenta Johnson & Johnson y lo consideramos con respecto al sector de salud, obviamente la correlación va a ser mayor, de 34% a 63%, porque obviamente Johnson & Johnson es una empresa del sector salud y entonces va a haber más cercanía con su propio sector. Pero ¿qué tal si lo hacemos así? Vemos a Johnson & Johnson y vamos a tratar de explicar, ver qué relación hay entre Johnson & Johnson y la tecnología. Aquí está. Como ven, originalmente teníamos una correlación de 34 y ahora la correlación es mucho menor, de 22. ¿Qué pasa con la correlación con el sector financiero? 30. Entonces, aquí lo ven, podemos pensar en esta correlación diciendo, ok, no es mucha la descripción, pero hay cierta relación con el índice. La relación obviamente va a ser más fuerte con su sector, pero obviamente como Johnson & Johnson está en el Standard & Poor's, va a tener más peso que con otros. Entonces, aquí lo que podemos hacer es pensar en dos cosas. Le puedo mostrar esto a mi gerente de portafolios y decir, mira, esto puedes ver la relación que hay con diferentes sectores. Y me puede decir mi gerente de portafolios, ok, ¿habría alguna posibilidad de hacer todo junto de un solo golpe? Es decir, en lugar de hacer la regresión con un solo beta,
como nos lo dice el Capital Asset Pricing Model, hacer una regresión con una suma de betas aquí. Entonces va a haber la suma de beta 1 a beta, de beta 1 a beta n, y cada beta j va a estar relacionado con un rj, que eso va a ser un cierto benchmark o parámetro de referencia. Entonces, esa cuestión, cuando lo ven esto con un solo beta, que hay un solo parámetro, este es un factor, porque recuerden que esto es un error y esto es el retorno absoluto, que cuando toman en cuenta la teoría de mercados eficientes se hace cero. Esencialmente estamos tratando de reducir esto a una sola dimensión, pero en el lenguaje de finanzas, esa dimensión que se reduce, porque recuerden que esto por la teoría de mercados eficientes se va, esto por diversificación se va, esencialmente estamos considerando un solo factor, que es el mercado, pero podemos tomar en cuenta diferentes factores y tomar la suma de ellos. Entonces, ese es el pensamiento de invertir por factores, es tratar de explicar el rendimiento de un activo, y me regreso a que es tratar de explicar el rendimiento de un activo o las diferencias entre ellos a través de ciertas cosas cuantificables, y en este caso la cosa cuantificable es el beta, y visto diferentemente es considerar que vamos a tener una infinidad de betas. Entonces, aquí hay dos maneras de proceder. Voy a ver si hay preguntas. Parece que no. Aquí hay dos maneras de proceder. La primera sería, ¿por qué no hacemos, en lugar de hacer una regresión lineal como acá, por qué no hacemos una regresión multilineal con beta 1, beta n de R1, Rn? La primera parte. Eso conlleva necesitamos elementos estadísticos más avanzados, porque cuando hacemos una regresión multilineal vamos a necesitar que no solamente uno de los betas, sino todos los betas sean significativamente diferentes de cero. Y además, no solamente hay que hacerlo a través de la correlación. Vamos a buscar la correlación no solamente de mi activo contra el benchmark, sino además, cuando yo escojo una serie de benchmarks, tengo que ver que entre ellos no sean colineales, es decir, que si encuentro diferentes factores, que si estoy considerando diferentes factores, que los factores no, esencialmente que no voy a agarrar un factor y que sea la copia del otro. Si tomo en cuenta esto, ¿cómo lo pueden pensar? Piensen en el SPY contra su índice, ¿verdad? El Standard & Poor's es SPX, ese es el índice, y SPY es el ETF que traquea al Standard & Poor's. En este caso, como ven, la correlación es muy alta y esencialmente es el mismo. Entonces, si yo hago un modelo en el cual tengo al SPX, que es el Standard & Poor's, y al SPY, que es el Spider, que es el ETF traqueador, esencialmente es como considerar el mismo vector dos veces, y esa es la idea de colinealidad de los diferentes factores. Entonces, si ustedes quieren hacer una regresión multilineal, hay que tomar en cuenta muchas otras cosas, y obviamente los betas no van a ser calculados tan fácilmente, no hay una interpretación tan directa como la covarianza aquí. Entonces, eso conlleva ciertas dificultades técnicas desde el punto de vista de estadística, de colinealidad, hasta de interpretación financiera. Pero podemos hacer otra cosa, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo puedo considerar un activo, como lo vimos acá, puedo considerar un activo, lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer. Voy a considerar Johnson & Johnson, y voy a hacer la regresión con diferentes benchmarks. Entonces, este es así, XLF es de financieros, XLK de tecnología, XLB de salud, y también, ¿por qué no? Vamos a hacerlo con respecto a otro más. Voy a poner acá en datos y me voy a ir a mi README, y Johnson & Johnson, que es una empresa de sector salud, aquí está.
También lo podemos considerar dentro de los sectores como Consumer Discretionary y Consumer Staples. Entonces, podemos comprar productos regularmente y que son importantes, por ejemplo, no sé, talco para bebé, etcétera. Pero también podemos comprar productos de belleza que no son necesariamente, que no son cosas que tenemos que usar todo el tiempo. Entonces vamos a ver, voy a poner aquí los staples. La correlación aumentó. Y ahora voy a poner los discretionary. Esto es interesante, miren. Esta correlación es de 17% con respecto a Consumer Discretionary. Es decir, ciertos productos que uno puede consumir, pero que no son necesarios en la vida diaria, y entre ellos están objetos de lujo y automóviles. Entonces, parece ser que Johnson & Johnson no tiene mucha relación con los objetos de lujo y los automóviles, pero sí tiene relación con comprar productos necesarios de la vida diaria, 55%. Obviamente con el sector salud todavía más, pero muy bajo con respecto a tecnología y algo bajo con respecto a financieros. Y fíjense, esto es interesante, con respecto al índice total tiene una correlación de 34, pero con respecto al sector de consumo de cosas que se llaman consumer staples, cosas que van a comprar todo el tiempo, pero es normal porque estos tienen varios productos de salud que venden y que la gente compra de manera continua. Entonces es interesante. Esto me hace pensar el modelo de una manera diferente. Cuando le presento esto a mi gerente me dice, oye, esto está interesante, porque al hacer esto y calcular el beta, obviamente que como lo ven, el beta es una, ¿se acuerdan? El beta es una correlación ajustada por volatilidad. Entonces, si baja la correlación, va a bajar el beta. Y aquí lo pueden ver. Aquí el beta es de 30, con respecto a Standard Poor's, el beta es de 31.31. Financieros es 0.24, tecnología 0.14, muy bajos. Pero cuando nos vamos a su sector es 0.70, 0.66 y aquí obviamente 0.11. Entonces mi gerente lo que puede hacer es decir, ¿sabes qué? Esto está interesante. Entonces cuando tú me construiste la tablita del hedger aquí y que me ponías contra qué securities querías calcular cosas, aquí el universo. Entonces aquí podemos, en el universo podemos poner junto, para verlo esto ya con datos, podemos juntar todo lo que estábamos haciendo. Entonces vamos a ponerle aquí que la security va a ser Johnson & Johnson. Este es el SPX y aquí vamos a poner los sectores. Entonces estaba el XLK, financieros, tecnológico, salud, XLP, que es el de staples, y el de discretionary, que es el de Y. Lo que voy a hacer aquí es crear esta tablita, este data frame. Pero ¿qué es lo que hace este data frame? Este data frame tiene que ver con las correlaciones. Pero este data frame tiene que ver, es el beta, pero este es el beta con respecto al Standard & Poor's porque este es el benchmark. Entonces justo lo que yo estoy haciendo con estos dibujitos es diferente. Estoy, en lugar de mover la security, que son estos, del Hedge Universe, y calcular el beta de todos estos, quiero mover el benchmark. Quiero mover el benchmark. Entonces ahora lo que voy a hacer es, fíjense, voy a hacer algo diferente. Voy a considerar aquí Johnson & Johnson como mi benchmark. Y la security la voy a también considerar Johnson & Johnson. Y voy a calcular aquí, incluido
estoy haciendo un hack porque esto que estoy tratando de hacer es buscar cuál es la relación, en lugar de verlo aquí como el benchmark, lo voy a invertir. Estoy tratando de ver qué relación hay entre diferentes sectores, que son estos de acá, con el Standard & Poor's con respecto a Johnson & Johnson. Ok, F9. Ahora, si me voy a mi tablita, aquí es el beta con respecto a Johnson & Johnson. Obviamente, su beta es 1 y su correlación es 1. Y esto está interesante porque pueden ver que, aunque los betas no son iguales, sabemos que cuando invierto la posición con el benchmark, cuando los invierto, no necesariamente el beta es uno entre el otro. Pero aquí está muy bien porque ven que hay una relación, más grande sea la correlación, más grande va a ser el beta. Y esto está interesante. Está cercano a lo que quiero hacer, pero no es exactamente lo que quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es, cuando le enseño esto a mi gerente de portafolios y me dice, ok, tiene buena cara, pero yo lo que quiero al revés, quiero que cuando yo te dé un activo, y te voy a dar diferentes benchmarks o factores, si gustan, quiero que me digas si ese activo, qué tanta relación hay entre el activo que te doy y los diferentes factores. Y eso es lo que estábamos haciendo aquí. Cuando hacemos esto, si mi gerente quiere invertir en Johnson & Johnson y quiere darse una idea de cuáles son los posibles riesgos de Johnson & Johnson, o cuáles son los diferentes factores que pueden determinar el precio de Johnson & Johnson. Al hacer esto se puede dar cuenta que Consumer Discretionary no tiene sentido, Consumer Staples sí tiene sentido el sector salud. Entonces, justo al hacer esto, está reforzando la idea de lo que discutimos hace unos momentos, que es que Johnson & Johnson vende productos de salud y que están pensados en general para ser consumidos con cierta frecuencia. Por ejemplo, toallitas para bebés, pasta de dientes, cremas, talco, etc. Entonces está pensado que van ustedes a comprar esos productos de manera regular. Y entonces aquí está interesante porque al ver todo esto, mi gerente de portafolios le paso esta tablita y me dice, ¿sabes qué? Olvida el beta, voy a ver la correlación. Y entonces dice, ¿sabes qué? Esto es interesante porque la correlación sí es simétrica, el beta no es simétrico. Es decir, cambiar security por benchmark, el beta no queda fijo y tampoco es uno entre beta. Pero la correlación sí es importante, y aquí puede decir, en términos de factores, si hacemos esto con respecto a más sectores, y por pura curiosidad vamos a hacerlo contra el sector energético. Entonces el sector energético es E, aquí lo ven, el sector de energía. ¿Y qué otro sector podría ser? Vamos a pensar en industrial también. Entonces XLE y XLI. Este es el sector energético. F5 no tiene mucha correlación con el sector energético. Con los industriales tiene más correlación con los industriales. Entonces, si le agrego aquí a mi tablita, estoy improvisando, ¿verdad? Es un hack. XLE, sector energético, XLI, sector industrial. Si hago esto y corro otra vez esto y veo mi tablita, entonces aquí pueden ver que esto está interesante, que tiene más correlación con el sector industrial que con respecto al sector energético, o con tecnología, o con el consumo a discreción, consumer discretionary, y no de consumo continuo o frecuente. Y entonces, por ejemplo, al ver esto, mi gerente de portafolios puede decir, ok, entonces a través de esto puedo pensar que lo más fuerte es justo, a partir de esto vemos la relación. Johnson & Johnson tiene mucha relación con el sector salud
el sector de consumo continuo, tienen poca relación con el Standard & Poor's y la relación es casi igual con los industriales, entonces no se puede considerar que los industriales, cambios en los industriales van a tener un gran efecto en Johnson & Johnson. El efecto es menor debido a la correlación. Cambios en el sector salud o en el sector de consumo continuo, sí. Pero si algo pasa con el sector energético, casi no le importa. Entonces esto está interesante porque nos permite pensar que al utilizar un cierto número de factores y pensando en la correlación podemos saber cómo está relacionado Johnson & Johnson con esos factores. Ahora, ¿qué pasa si quitamos esto y en lugar de Johnson & Johnson voy a poner Nvidia? Que lo hemos usado muy seguido. Nvidia. Vamos a ver si hay preguntas. No. Entonces, si ahora en Nvidia tomo en cuenta me equivoqué. Es aquí Nvidia. F9. Entonces, vamos a ver qué cara tiene esto con Nvidia. Y vean acá. Aquí está mucho más interesante porque la correlación es más alta con respecto a industriales y con respecto a consumo a discreción. Y esto tiene que ver porque comprar una tarjeta de video no es algo que necesiten comprar todos los meses, como si es pasta de dientes, shampoo, jabón. Y con respecto a esos productos, la relación es muy baja. Con respecto a energía, la relación es baja, pero es muy alta la relación con respecto a... Me equivoqué, tengo dos veces XLK. Sí, tengo dos veces XLK, tengo que poner XLF. Y vamos a ver acá. XLF, la relación no es muy grande. Tiene más relación con los industriales, porque bueno, es una cuestión de correlación. Y la correlación es más alta, porque miren, la correlación es de alrededor del 39-40%. Mientras que nosotros tenemos unas correlaciones ya muy bajas, abajo del 30%. Entonces esto le puede servir a mi gerente y decir, oye, eso está bien, pero este beta no me gusta. Yo quisiera al revés, si te doy Nvidia, quiero que calcules el beta de Nvidia con respecto a estos de acá. Entonces, en lugar de cambiar el benchmark, es utilizar estos como benchmark. Y es ahí donde podemos ver los factores. Porque justo la correlación nos da, me repito aquí, la correlación nos da una idea de qué factores son importantes, pero qué tan fuertes son esos factores tiene que ver con el beta. Aquí ven que los betas de con respecto a Nvidia es 37.37, que no es lo que yo quería el inverso. Pero la idea es, si ustedes pueden ver el beta como qué tanto afecta un cierto factor, y está relacionado con la correlación, podemos quitarnos de encima la correlación y pensarlo solamente en betas. Si me regreso a Johnson & Johnson, si me regreso y consideramos solamente los betas, pensando que si la correlación es baja, de todas maneras el beta va a ser muy chiquito. Entonces aquí podemos ver que de los betas, el que tiene más peso es el sector salud, después el Consumer Discretionary y después el Standard & Poor's, y podemos quedarnos hasta acá nada más. O incluso, si nos quedamos arriba del 40 de punto 40 de beta, decimos estos son los únicos dos factores que determinan el precio del Johnson & Johnson. ¿Qué pasaría con otro del sector salud? Por ejemplo, Procter & Gamble. PG y PG. Aquí ven que Procter & Gamble tiene más peso con respecto al consumo continuo que Johnson & Johnson, porque Johnson & Johnson también tiene partes más del sector salud, más de medicinal, más de vacunas, mientras que Procter & Gamble sí está muy fuerte con respecto a productos de uso diario.
Y aquí lo pueden ver. Entonces, aunque los dos son activos del sector salud, uno tiene una componente más fuerte con respecto al sector salud y otro tiene una componente más fuerte con respecto a consumo diario. Y aquí ven que incluso las correlaciones son altas, de arriba de 42, estas correlaciones son bastante más altas. Y los betas son más grandes. Entonces esto es muy interesante porque ustedes pueden pensar los betas como factores. Y esto requiere que tenemos que construirnos una nueva tablita similar a esta. Y la vamos a construir. Porque estos betas, recuerden que este beta es el de este activo, en este caso el consumo continuo, contra Procter & Gamble. Procter & Gamble es nuestro benchmark, entonces tenemos que invertirlo, pero esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa si esto lo extrapolamos? Cuando hacemos esto y consideramos muchos betas, en este caso el ejemplo que les puse fue considerar sectores, pero podemos considerar no solamente sectores, podemos considerar otros factores, y ese es el principio del modelo de Fama y French. El modelo de Fama y French esencialmente se tomaron el Capital Asset Pricing Model, que es una regresión con respecto a un beta, y dijeron, vamos a tomar en cuenta más betas. ¿Qué tipo de modelo es? Y vean, el modelo que es aquí es, este rendimiento es una tasa fija, entonces pasan del otro lado para que la esperanza sea cero. Aquí, esta es la parte del beta del Capital Asset Pricing Model, es el beta. Es muy similar al beta clásico, pero no es igual porque ahora estamos agregando dos factores. Este primer factor, que se llama el SMB, es Small minus Big, es pequeña contra gran capitalización bursátil. Este es un primer factor. Y el segundo factor es High Book to Market minus Low. Entonces, el Book to Market es qué tanto vale la empresa con respecto a su valor de mercado. Es decir, si yo compro Apple con el valor de mercado actual, ¿cuántos años tengo que esperar para que con las ganancias actuales de Apple yo recupere mi inversión? Y este Small minus Big es qué tanto una empresa que es más chiquita puede tener más rendimientos que una empresa que es más grande. Y esa idea está fundamentada por esto, que en el estudio que hicieron Fama y French, cuando propusieron este modelo, hicieron estudio estadístico y encontraron que hay una prima de valor, o que cuando ustedes comparan diferente tipo de estrategias de inversión, hay stocks de valor contra stocks de crecimiento. Stocks de valor encuentran algo que tiene buenos fundamentales, o fundamentals, que significa que desde el punto de vista contable, y una de ellas podemos considerar pero hay otros más factores. Desde el punto de vista de actividad contable, es muy barato. Entonces, por ejemplo, que da buenos rendimientos, pero por alguna razón a la gente no le gusta. Eso es que está muy barato y lo compran. Growth es el crecimiento. Y aquí lo que están diciendo es que este factor de valor es más importante que el factor de crecimiento, porque empresas que tienen un factor de valor fuerte van a tener un mayor rendimiento esperado que las de crecimiento. Eso es interesante. Entonces, si de alguna manera, y aquí es donde empezamos a pensar en factores, si yo tengo una acción y de alguna manera pudiera relacionar dicha acción con un factor de valor contra un factor de crecimiento, entonces al tener eso podría yo saber si un cierto activo es más valor que crecimiento o viceversa.
En general, los valores de crecimiento son como los de tecnología. Perdón, los activos de crecimiento son como tecnología. Los activos de valor son cosas como que no van a crecer mucho, pero que pueden tener precios muy accesibles actualmente porque los inversionistas o el mercado en general no están poniéndole un precio adecuado. Entonces, en general, esto es por un precio inadecuado y esto es porque el potencial de crecimiento. Entonces es diferente. ¿Cómo podemos hacer esto? La respuesta es simple, ¿por qué no lo hacemos con betas? ¿Verdad? Si yo tomo en cuenta un activo, aquí, tomo en cuenta un activo, y le calculo betas con respecto a algo que sea, por ejemplo, Johnson & Johnson, y calculo como benchmark, voy a calcular algo que tenga que ver con valor, o algo que tenga que ver con crecimiento, y entonces ver cuál es el beta más fuerte y con eso me voy a dar una idea de si el activo es más de valor que crecimiento, ¿verdad? Obviamente que el análisis que hicieron Fama y French es un análisis muy viejito, vean, ya tiene 30 años, entonces no necesariamente va a aplicar ahorita, pero si ustedes encuentran que esto sigue siendo cierto, es decir, que los activos de valor tienen un rendimiento mayor que los activos de crecimiento, entonces si yo tengo dos activos del mismo sector y yo creo que esto sigue, ¿cuál sería mi estrategia de inversión? Es ¿en cuál de los dos invierto? Voy a invertir en el que sea más valor que crecimiento, pensando que esto se mantenga, ¿verdad? Y entonces lo que voy a hacer es, dado esos activos, necesito cuantificar qué tanto valor o qué tanto crecimiento tienen dichos activos. Lo hermoso es que tenemos ETFs. Y por ejemplo aquí, en BlackRock, que es uno de los asset managers más grandes del planeta, aquí explican qué es cómo invertir en factores, y aquí hay varios factores. Y ven aquí, está el factor momentum, está el factor valor, el factor calidad, etc. Pero lo que quiero es el factor crecimiento contra el factor valor, que es lo que quiero es basarme en el modelo de Fama y French, ¿verdad? Que es esta parte de aquí. Entonces me voy a ir directamente a iShares, aquí está, iShares de BlackRock, y puedo ver aquí pueden ver que puedo escoger diferentes cosas, puedo escoger diferentes factores, y aquí pueden ver que, voy a hacer esto más grande, y aquí pueden ver que aquí hay un ETF del Standard & Poor's que esencialmente lo que hace este ETF es que agarra un cierto subconjunto del Standard & Poor's de activos que se consideran activos de crecimiento e invierten en ellos. Entonces este es un ETF que esencialmente es un benchmark de crecimiento, mientras que este de abajo es un benchmark de valor. Entonces lo que vamos a hacer es súper simple, utilizando las herramientas que ya tenemos, es empezar a pensar en factores para ver cómo invertir. Y en este caso tengo que bajar estos dos, y voy a ponerlo aquí, voy a agregarlo acá, uno nuevo, Foreign Exchange, y de hecho lo voy a agregar aquí, Tecnología Financials Trackers, voy a agregarlo acá, y aquí tengo que poner ETF Factors. Estos son factores, ¿de acuerdo? Entonces los primeros factores que vamos a utilizar son estos dos. Y entonces aquí, el primero es, el de crecimiento es IBW con mayúsculas. Este es Growth. Y el otro es IBE. Este es Value. Entonces lo que tengo que hacer es, tengo que bajar estos dos. Entonces me voy aquí, como ven aquí ya lo tenía listo el del crecimiento. Y lo que voy a hacer es, ¿se acuerdan que los datos que tenía yo antes? Bueno, esto a lo mejor no se acuerdan, pero era del 1 de enero del 2021 al 30 de agosto del 2023.
Entonces le aplico aquí Apply para que me dé estos y lo voy a descargar. Y tengo este de aquí. Antes quiero ver que esto sí funciona, entonces lo voy a abrir. Quiero ver que sí tengo los datos adecuados. Miren, empiezo en el 2021 y acabo en el 2023. Si funcionó, entonces don't save. Si funcionó, me lo paso para acá. Sale. Ahora hacemos lo mismo con este es el IBW, el IBE. Lo mismo, Historical Data. Estoy haciendo esto lento por varias razones. Primero, para que quede claro lo que estoy haciendo. Y segundo, porque como no quedó claro qué son los betas y demás, según lo que vi en la encuesta que hicimos, estoy tratando de que vean los betas de una manera diferente. ¿Okay? Y los betas es como una exposición, en este caso, a un factor en lugar de un benchmark, como lo veíamos antes. Ok, este también tiene buena cara, ¿verdad? Perfecto. Don't save. Ya lo tengo. Lo paso acá. Entonces, ya que lo tengo, vamos a pensar, voy a ver, si quiero invertir aquí, el Capital Asset Pricing Model, voy a invertir en Johnson & Johnson, y quiero ver si Johnson & Johnson es IBW. ¿Se acuerdan? Este es IBW. Es el factor de crecimiento. IBE es el factor de valor. Nos vamos a poner así. Quitamos esto. Borro esto. Y digo, vamos a ver qué pasa con Johnson & Johnson. Su factor de crecimiento, el beta es de 20. La correlación es baja. Si le pongo aquí IBE, vean. Entonces, dado esto, aquí parece que es más importante el factor valor E que el factor crecimiento. Lo pueden ver con el beta, lo pueden ver con la correlación, que esto es más o menos similar. ¿Qué pasa ahora si tomo en cuenta lo mismo con Procter & Gamble? Entonces, primero lo hacemos con el IBW, que es el de crecimiento. Procter & Gamble 38%, 30 de beta de crecimiento y mucho más beta de valor. Aquí vean, el beta de valor es 41 contra 20 y el valor es más de 56 y la correlación es mucho más alta con respecto al factor. Entonces, cuando ustedes ven esto, y esto es algo que me parece a mí muy claro, porque cuando ustedes invierten en Procter & Gamble, están invirtiendo, como lo vimos, no están invirtiendo tanto en el sector salud de medicinas y vacunas y alardes tecnológicos y científicos, sino que están invirtiendo en productos comunes. ¿Se acuerdan? Que lo vimos hace ratito, que estudiamos Procter & Gamble y tenía más correlación con el sector de consumer staples, de consumo continuo. Entonces es natural que es un consumo continuo, significa que es una empresa que no va a tener una vacuna particularmente especial, no es su fuerte. Su fuerte es tener cosas que van dando un rendimiento continuo, porque la gente va a estar comprando los mismos productos. Y eso significa que no vamos a estar esperando un gran crecimiento, sino un gran valor. Ahora, si ustedes hacen esto con tecnología, vamos a cambiar, siempre pongo Nvidia, vamos a poner Meta por esta vez. Entonces tomo IBW. Si tomo Meta, vean, tiene un beta súper fuerte por la volatilidad. Tiene un beta súper fuerte de crecimiento. La correlación es de 66. Si ahora le pongo IBE, es menor. La correlación es menor y el beta es menor. No, de hecho el beta es mayor, pero la correlación es menor. Esto es interesante. Eso significa que Meta, si solo toman en cuenta el beta, parece ser que Meta es más de valor que de crecimiento. Sin embargo, vean la correlación con el crecimiento. Eso tiene que ver con la volatilidad en sí. Ahora, ¿qué pasa si me regreso a Nvidia?
NVDA. Vamos a ver lo mismo. Valor. Mucho más de crecimiento. W es de crecimiento que meta. ¿Verdad? Los betas son muy fuertes. Entonces, supongamos que ustedes quieren invertir en un producto que quieren que sea al mismo tiempo similar en valor y en crecimiento. Si consideran el beta, tanto Meta como Nvidia funcionan bien, pero vean la relación, aquí es 78-52 y aquí es 66-48. Como la correlación es más alta de Nvidia con respecto a estos dos benchmarks, pues pueden decir, a lo mejor esto funciona así. ¿Qué pasará si le ponemos Apple? No aquí, este es IBW y aquí le ponemos Apple. ¿Qué pasa con el crecimiento? Más fuerte, vean, 86 de crecimiento contra 78. También puede ser que seguramente Apple está dentro de su índice y el beta es muy alto. Está dentro del índice, bueno, del ETF de crecimiento. De tecnología en general es crecimiento y los defensivos como healthcare son de valor. En general es como la regla. Y aquí queda más claro, vean la relación. A pesar de que el beta es mayor, fíjense, aquí el beta es mayor, la correlación es menor. Entonces esto es interesante, porque el beta pueden decir que es casi lo mismo, pero cambia un poquito. Ahora, ¿qué pasa con bancos? ¿O qué pasa con... vamos a ver Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa con Bitcoin? Vamos a ver si Bitcoin es crecimiento o valor. La correlación con el crecimiento es pequeña. Por curiosidad quiero ver cuál es la correlación con el SPX como comparación. Vean, la correlación es casi la misma, pero tiene un beta mucho menor con respecto al sector de crecimiento. Esto es normal porque el sector de crecimiento es un sector que tiene un beta grande. Vamos a verlo así. El sector de crecimiento en sí, vean, el sector de crecimiento tiene una gran correlación con el Standard & Poor's, pero un beta más grande, 1.19. Obviamente porque estoy tomando en cuenta el sector de crecimiento, que es tecnología, va a tener a los mismos activos que son los más importantes del Standard & Poor's, que son la tecnología. Vimos que los primeros 7, 8 es tecnología. Si lo considero ahora con respecto al de valor, vean, la correlación es mucho menor y el beta es menor. Entonces, fíjense, esto es interesante, lo que les decía. Los activos de crecimiento tienen un beta grande porque crecen y explotan. Los activos de valor no, en general son muy defensivos porque su ganancia va a ser por repetir la misma actividad. Entonces, esto es interesante porque al ver estos betas, ustedes pueden ver que el que parezca, por ejemplo aquí en Apple, el que parezca que el beta de Apple es mayor con respecto a los activos de valores, porque aquí en los activos de crecimiento el beta en sí de los activos de crecimiento es muy grande. Entonces piensen que este es como el beta de uno con respecto al otro. Entonces obviamente como en sí este ETF tiene un beta muy grande, significa que entonces el beta relativo va a ser menor. Son cosas que son interesantes desde el punto de vista solamente de, tenemos ya el modelo, lo pensamos como factor, y entonces vemos diferentes factores. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero hicimos diferentes sectores para darnos una primera idea. Segundo es con respecto a crecimiento y valor. Y entonces aquí ustedes pueden ver, al tener esto, por ejemplo, de Bitcoin, aquí lo ven, que ahí me faltó Bitcoin con respecto a, si estos serán extras, tengo Bitcoin con respecto a crecimiento, Bitcoin con respecto a Standard & Poor's, me falta Bitcoin con respecto a valor, que es el IBE, BTC USD.
Entonces, vamos a darle play aquí. Aquí vean. 35 con respecto a crecimiento, a valor, 35% de correlación, 40% con respecto al Standard & Poor's y 41% con respecto al crecimiento. Entonces, dado esto, quitándome el beta de encima, porque parece ser, cuando ven ustedes esto de aquí, el beta, parece ser que el beta es menor con respecto al crecimiento, pero eso es obvio, porque el crecimiento ya tiene un beta grande, entonces relativamente es menor. En este caso nos tenemos que fijar con respecto a la correlación. Pero está interesante porque con respecto al Standard & Poor's, fíjense, con respecto al Standard & Poor's y el crecimiento, la correlación es la misma, pero el beta es diferente. Es porque el Standard & Poor's tiene un beta menor que el de crecimiento. Y el de valor tiene una correlación menor. Entonces, con esto, a través de la correlación y los betas, ustedes pueden decidir como inversionistas, dado un activo, si ese activo tiene un factor de crecimiento más fuerte o un factor de valor más fuerte. Y en este caso no necesitamos hacer una regresión con respecto a las dos. Ahora, lo que vamos a hacer mañana es considerar más factores. Y los más factores es irnos aquí a diferentes factores, por ejemplo, el factor de calidad, factor de tamaño, factor de carry, factor de momentum. Y entonces, de la misma manera vamos a tratar de encontrar factores. Idealmente es encontrar factores como un ETF. Mañana voy a seguir con esto y la idea es que la tarea de esta semana va a tener que ver con estos factores. Y la siguiente semana que tenemos examen, probablemente va a tener que ver con estos factores para hacerlo un poquito mejor. Todavía no lo tengo 100% definido, eso lo decido la semana que viene. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos mañana. Mauricio, out.